Hola hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a cada una. Para mí es un gozo poder retomar nuevamente este estudio del libro de Romanos. Pido disculpas por este tiempo en el que no he estado mandando los videos y los estudios, pero bueno, el Señor ahora me permite hacerlo nuevamente y es para mí un privilegio compartir con ustedes este tiempo, un gozo, hermanas, y espero sepan entender. Hermanas, hemos estado viendo el libro de Romanos a través de los distintos capítulos, cómo Dios nos enseña sobre la justificación, sus beneficios. Y vamos a introducirnos en este capítulo 12 y luego les voy a explicar por qué. Primero vamos a hacer una oración pidiendo la ayuda del Padre. Bendito Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo tan precioso que nos permites de poder compartir tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento y úsame, Señor, para darla con libertad, pero también con responsabilidad, para que en todo, Señor, tú seas glorificado y nosotras las beneficiadas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto por última vez el capítulo 8. ¿Y por qué vamos a saltar al capítulo 12? En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo hace un paréntesis refiriéndose al pueblo de Israel. En el capítulo 9 habla de Israel en el pasado. En el capítulo 10 habla de Israel en el presente. Y en el capítulo 11 se refiere a Israel en el futuro. Si usted quiere leer esos capítulos, le animo a poder leerlo para poder tener una idea de lo que Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel. Y salta al capítulo 12, ¿sí? No, mejor dicho, saltamos nosotras al capítulo 12 porque es ahí en donde Pablo comienza a tratar el aspecto práctico de todo lo que veníamos aprendiendo sobre la justificación. Le animo a tomar nota, hermana, porque este es un capítulo muy interesante en donde vamos a poder aprender muchas cosas y sería bueno que usted pudiera tener esos apuntes. Si usted no puede tomar apuntes y quiere estos apuntes, me dice y yo se los paso con mucho gusto. Así que, hermanas, bueno, vamos a comenzar este estudio. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos, que dice así. Así que, estas dos palabras, así que, vienen ligadas del capítulo 8, que fue donde Pablo venía hablando de la justificación. Entonces, estas dos palabras, así que, es como una forma de ligar lo que ya venía exponiendo anteriormente. Hermanos, ¿a quiénes les está hablando? ¿Sí? A nosotros, los creyentes. Somos un cuerpo en Cristo, somos hermanos en Cristo. Así que, entonces, hermanos, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está hablando a nosotros, ¿sí? Os ruego, os ruego. Pablo tenía esa manera de referirse a sus hermanos en la fe por medio de esas palabras tan preciosas, no de imponer él aún con todo el conocimiento que él tenía y la autoridad que tenía para hablar de la palabra de Dios, siempre buscaba una manera dulce y tierna de referirse a sus hermanos y de animarles y exhortarles con la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanas, cuando queremos hablarle a alguien usando la palabra de Dios, que no seamos ásperos, sino que podamos ser tiernos y dulces al poder compartir con nuestros hermanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Dios es misericordioso y nosotros lo experimentamos en nuestra vida primeramente al tener el privilegio de conocerle como nuestro Salvador, al experimentar la salvación que Dios ofrece. Ese es uno de los atributos más conocidos de nuestro Dios.
¿sí? Y que experimentamos más en nuestra vida. Y Pablo pide a los hermanos lo siguiente. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Presentéis. Es algo que nosotros debemos hacer continuamente. No que presentemos en algún futuro, en algún pasado, o que vayan y presenten. No, que presentéis. Nos muestra que es algo que tenemos que hacer continuamente. Que presentemos ¿qué? Dice vuestros cuerpos, ¿sí? Vuestros cuerpos, se refiere a todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, ¿sí? Nuestras actitudes, que todo eso lo presentemos. ¿De qué manera? ¿De qué manera yo debo presentarme al Señor continuamente? Dice, en sacrificio vivo. Esto me muestra que para que yo pueda presentarme al Señor como un sacrificio, pensemos en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote presentaba el sacrificio para expiación de los pecados. Era un cordero, el cordero no se iba a negar, el cordero no se iba a resistir, porque ese era el comportamiento de un cordero. ¿Qué bendición tenemos nosotros al poder aplicarlo de la misma manera? Poder presentarnos como ese cordero en sacrificio, que no se resiste, que deja de lado el yo, que deja de lado el orgullo y que dice, Señor, aquí estoy, tómame en tus manos y haz conmigo lo que tú quieras. Qué bendición, hermanas, que podamos nosotros tener esa actitud cada día de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Que podamos presentar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, todo delante de Dios, dejando de lado nuestras cargas, dejando de lado nuestras opiniones o nuestra manera de ver las cosas para que realmente nos podamos poner completamente en las manos de Dios. Dice un sacrificio vivo, santo, ¿sí? Limpio. A eso se refiere. Agradable a Dios. Cuando tú te presentas delante de Dios, ¿lo haces de una manera que agrada al Señor? ¿Lo haces con un corazón limpio? Por eso es importante que nosotros, al presentarnos delante de Dios, podamos confesar nuestros pecados primeramente, para que Dios limpie nuestros corazones y podamos presentarnos delante de Él de una manera que le sea agradable, ¿sí? Si nosotros nos vamos a presentar delante de alguien que es muy importante, muy reconocido, supongamos, delante del presidente de la República, no vamos a ir de una manera inapropiada, vestidos sucios, ¿no? Con olores. Los vamos a hacer de la mejor manera, mucho más delante de Dios. ¿No les parece, hermanas, presentarnos delante de Él limpios, santos, puros, de una manera que a Él le agrade? Entonces, dice que es vuestro culto racional. Culto significa adoración, ¿sí? Y racional tiene que ver con de todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, una vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿sí? Como un sacrificio vivo, santo, agradable, eso quiere decir, como decíamos, dejamos de lado el yo y dejamos de lado todo lo que a Él no le agrada. Dice, no os conforméis, es decir, no tomes la forma, ¿sí? No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este mundo, de la forma de vivir de este mundo, de la forma de pensar de este mundo, de la forma de hablar de este mundo. No tomemos esa forma, sino que nos transformemos, es decir, que dejemos que Dios transforme nuestras vidas para que ese sacrificio pueda ser santo, pueda ser agradable al Señor, ¿sí? Es una transformación que Dios hace, un cambio, una nueva forma,
¿sí? Entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanas. Si nosotros nos presentamos delante de Dios de una manera santa, de una manera que a Él le agrada, entonces vamos a poder entender la voluntad de Dios. Pero si tu vida no ha sido transformada, si tu vida todavía tiene la forma del mundo, es muy difícil que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque no vas a poder ver con claridad qué es lo que Dios tiene para ti. Entonces es muy importante que todo el tiempo que nosotros nos presentemos delante de Dios sea de una manera santa, de una manera que a Él le agrade, para que nuestra vida sea transformada y que para que podamos entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, es decir, que no se puede mejorar. No hay otra voluntad que no sea la mejor para nosotros que la voluntad de Dios. Entonces, partiendo de esto, de esta idea, esta introducción que Pablo hace, ¿sí? Vamos a meternos de lleno entonces en los aspectos prácticos de nuestra justificación, ¿sí? Para que nosotros cada vez que nos presentemos delante de Dios seamos agradables delante de Él. Entonces, vamos a ir al versículo 3, ¿sí? El versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Aquí nos habla de humildad, hermanas, de ser humildes, ¿sí? De actuar y de pensar de nosotras mismas con humildad, sabiendo que no somos nada y que nada podemos hacer si no es con el Señor. Y que todas las bendiciones que recibimos y los logros que alcanzamos es por medio de Jesucristo, por medio de Dios. Y a Él debemos dar la gloria. ¿Sí? Bien, en los versículos 4 al 8, y lo voy a ir haciendo rápidamente, le vuelvo a repetir si usted quiere tomar nota, ¿sí? Puede hacerlo y si no me pide los apuntes. Otro aspecto práctico, el número 2, es ser útiles en la iglesia. Esto lo encontramos en los versículos del 4 al 8, ¿sí? Donde habla que somos un cuerpo en Cristo y que cada miembro, ¿sí? Tiene su parte en ese cuerpo y es importante en ese cuerpo. El aspecto práctico número 3, amar en verdad, ¿sí? Seguir lo bueno, ser sinceros, ser veraces. Dios nos ama y nos ama en verdad. Y nosotros ese amor de Dios que tenemos en nuestro corazón debemos mostrarlo de una manera sincera, no buscando el beneficio, no buscando otras cosas que no tengan que ver con mostrar el verdadero amor de Dios. Si tú te mueves a hacer algo por algún hermano, por amor, que sea verdadero, que sea sincero y que no sea buscando ningún tipo de beneficio, sino solamente el hecho de cumplir la voluntad de Dios y ser útil para el Señor. Eso lo encontramos en el versículo 9, ¿sí? Dice, el amor sea sin fingimiento. Aspecto práctico número 4, dice, amarnos unos a otros, ¿sí? Y eso no lo vamos a encontrar solamente acá, lo vamos a encontrar en otros libros donde también se explica la importancia de amarnos unos a otros. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan. Dice, amarnos unos a otros en el versículo 10. Como les decía recién, podemos encontrarlo en Primera de Juan 4, versículos 11 y 21, que hacen referencia a esto. Aspecto número 5, ser diligentes. ¿Sí? Eso lo encontramos en el versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, en aquello que es importante. ¿Crees que es importante servir al Señor? Entonces hazlo con responsabilidad, hazlo diligentemente, no lo hagas así nomás. Da lo mejor y dale lo mejor al Señor, porque Él lo merece. Entonces, dice, en lo que requiere
diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, que tu espíritu esté encendido para anhelar servir al Señor, darle lo mejor, ¿sí? No sirvamos al Señor por obligación. No sirvamos al Señor porque, bueno, soy un hijo de Dios y eso es lo que hacen los hijos de Dios. No sirvas al Señor por obligación, no sirvas al Señor para recibir una recompensa. Sirve al Señor porque le amas. Y si le amas y quieres servirle, hazlo con lo mejor que tengas y de la mejor manera posible, porque Él lo merece. Aspecto número 6, estar gozosos. Estar gozosos, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, ¿sí? Estar gozosos. Hay aspectos o situaciones que van a venir a nuestra vida y que la verdad que si pudiéramos evitarlas lo haríamos. Pero aún así, cuando vienen o cuando vengan, que sean, que nosotros podamos recibirlo con gozo, ¿sí? Con gozo. Aspecto número 8. Hacer lo correcto. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. A veces puede suceder que por causa de tu fe otros te maldigan, te rechacen, te busquen ocasión de hacerte el mal, pero tú haz lo correcto, ¿sí? Aspecto número 9. Gozarse con otros, llorar con otros, ¿sí? Podemos pasar situaciones tristes en nuestra vida. Y qué lindo es que aquellos que están a nuestro alrededor, sobre todo los hermanos en la fe, lloren con nosotros. No siempre vamos a tener que estar demostrando que nada nos pasa. Algunas veces vamos a tener ganas de llorar. Y qué bueno es que podamos contar con alguien que llore a nuestro lado. Pero qué importante es que nosotros podamos también acompañar en ese dolor a esa persona. Pero si la persona es bendecida, yo me gozo con esa persona. Yo me gozo de ver cómo el Señor la ha bendecido, ¿sí? Entonces debemos aprender también a eso. Aspecto número 10. Bueno, nuevamente vuelve a nombrar la humildad. Fíjense como en el versículo 16, unánimes entre vosotros, ¿sí? De un mismo ánimo. A eso se refiere. No altivos, no orgullosos, ¿sí? A eso se refiere, sino asociándoos con los humildes, ¿sí? Entonces recalca otra vez la humildad. Qué importante es que el Hijo de Dios sea humilde y tenga esa misma humildad que el Señor siempre mostró. Bien. Aspecto número 11, también vuelve a repetir, hacer lo correcto, versículo 10, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Otro aspecto, relaciones correctas, ¿sí? Qué importante es que nosotros podamos buscar amistades, relaciones correctas. Busca amistades, busca relaciones que te acerquen a Dios, no que te alejen de Él, ¿sí? Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces va a pasar, no a todo el mundo le vamos a caer bien, pero dentro de lo que se pueda, ¿sí? Número 13. Dejar al Señor la justicia, ¿sí? Eso lo encontramos en el versículo 19. Viene hablando un poquito de no pagar a nadie mal por mal. Déjalo al Señor, Él se va a encargar. Me hace acordar al rey David, hace poco leía del rey David cuando él iba subiendo un monte. Y sale uno y le empezó a bendecir y se ocupó de sus necesidades. Pero cuando él siguió su camino, salió un hombre que empezó a tirarle piedras y a maldecir y a decir un montón de cosas horribles sobre él. Y uno de sus soldados le dijo, Señor, David, yo voy a ir y lo voy a matar por lo que te está diciendo. Y David dijo, déjalo, que Dios se va a encargar.
Entonces a veces queremos actuar y lo que me hizo se lo voy a hacer y por qué me lastimó así y qué injusto que es. Bueno, pero Dios sabe encargarse de las situaciones y Él lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Así que deja al Señor en sus manos que Él sabrá lo que tiene que hacer. Bien, y por último, obrar bien, aún en medio de la maldad. Dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué importante es que nosotros podamos obrar bien, aún cuando otros obran mal contra nosotros. Que nuestra actitud siempre sea la correcta. Hermanas, tremendos aspectos prácticos, ¿sí? Que nos hablan de un corazón humilde, servicial, que está siempre mirando cómo poder ayudar a los demás y no mirarme solo a mí mismo y a lo que me está pasando. Que siempre dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Y hacer lo correcto. Les animo, hermanas, a que vuelvan a leer este capítulo, tremendo capítulo, en donde Pablo nos hace ver la importancia de que si somos justificados, si hemos sido justificados, si somos hijos de Dios, podamos poner en práctica estas obras para que el Señor sea glorificado y para que nosotros podamos ser bendecidas y beneficiadas por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida. No te desanimes si en el camino encuentras tropezones, si caes, vuelve a levantarte con la ayuda de Dios. Sigue adelante, persiste en esta carrera que Dios te ha trazado, porque esta carrera no es de quien llega primero, esta carrera es de resistencia, de aquel que persiste hasta llegar a la meta, como tenemos nuestro lema en la iglesia. Hermana, que el Señor te bendiga, que Él nos ayude a poner en práctica estos aspectos tan importantes y que en todas las cosas siempre busquemos que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y que otros conozcan al Señor a través de nuestro testimonio. Que el Señor te bendiga, nos estaremos viendo en la próxima lección.